Qué tal familia? Les saluda el pastor Gabriel. Contentos, emocionados de poder estar llegando hacia ustedes a través de esta transmisión. Estamos contentos también de seguir en el curso de nuestra serie Tu Mejor Conexión. Iniciamos este año realmente muy claros en este aspecto de la importancia que es hacer conexión con los demás, pero sobre todo tu conexión con tu Padre que te ama, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado compartiendo a través de la oración del Padre Nuestro algunos temas que sin duda alguna están siendo de gran bendición para nosotros. Pero hoy quiero hablarles acerca de una conexión que te inspira a soltar tus heridas. Una conexión que nos inspira a soltar nuestras heridas. Creo que este tema es sumamente importante y sin duda alguna va a ser de bendición. Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha estado dando durante este mes. Y hoy quiero compartirles este tema. Te lo dije el domingo pasado, lo compartí, que una de las cosas que va a hacerte a ti y a mí miserables es el aspecto de la culpabilidad. Y esto lo vimos, cómo podemos nosotros tratar con la culpabilidad. Y esto es cuando tú ofendes, cuando tú haces algo que estuvo incorrecto, dañas quizás el corazón de alguien y estás lidiando con la culpabilidad. ¿Cómo podemos manejar esto? Y el domingo pasado lo vimos. Pero hay otro compañero de la culpabilidad que tú y yo vamos a enfrentar y es el resentimiento. Este es el caso cuando alguien te ofende a ti. Y sabes, la realidad es que estamos expuestos en un mundo tan imperfecto en el cual vivimos, estamos expuestos a que esto suceda. Así que dentro de la oración del Padre Nuestro, Jesús también incluye este aspecto en la oración. Acuérdate que los seguidores de Jesús le hacen la pregunta al Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña esta oración modelo que realmente vale la pena que tú y yo estemos dándole valor, importancia y sobre todo la apliquemos a nuestra vida. Y sabes, llegamos al versículo 12 en Mateo capítulo 6. Jesús menciona acerca de esta oración y dice, perdona nuestros pecados. Esto ya lo vimos anteriormente el domingo pasado, la importancia de nosotros liberar la culpa. Pero luego dice, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Sabes, esto tiene mucho que ver también en cómo nosotros tratamos con el resentimiento. La realidad es que tú y yo nos vamos a ver ante situaciones donde la gente nos va a ofender. Algún comentario, algún aspecto de algo que se dijo acerca de ti y que hiere tu corazón. Si tú no estás preparado, no sabes cómo lidiar con el resentimiento, te voy a decir, la vamos a pasar muy mal. No la vamos a pasar bien. Pero obviamente Dios no quiere eso para ti ni para mí. Dios quiere que tú y yo aprendamos a cómo lidiar con estas emociones que si no tenemos cuidado nos pueden hacer mucho daño. Y hoy en este día, sabes, estoy emocionado porque eso tiene que ver con nosotros aprender a soltar nuestras heridas. ¿Cuánta gente realmente no la está pasando bien por el hecho de no saber cómo manejar estas emociones? Espero en Dios que esta palabra que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy bendiga tu vida y te enseñe realmente lo importante, lo valioso que es el soltar tus heridas. Así que Mateo 6:12 nos dice, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Sabes, la realidad es esta, constantemente vamos a enfrentar este tipo de situaciones tú y yo. Y lo cierto es esto, muchas veces las heridas vienen de las personas más cercanas, con quienes nosotros convivimos día a día. Sabes, de hecho, esta pregunta se la hizo uno de los discípulos a Jesús. Yo creo que él estaba consciente que las ofensas se iban a presentar en tu vida y él le hace esta pregunta a Jesús en Mateo 18, 21 y es Pedro. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No sé si en realidad Pedro se estaba refiriendo de su hermano en la carne, que es Andrés. No sé si realmente Pedro se refería a esto, pero sabes, el 90% de las ofensas que tú y yo estamos constantemente recibiendo viene de gente cercana, viene de familia cercana. Y es muy probable que quizás en el curso de tu vida alguien te ha hecho daño, alguien te ha herido. Y regularmente estas heridas vienen de personas cercanas a nosotros. Pero independientemente de dónde haya venido la ofensa, Pedro le hace esta pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí, que me ofende? ¿Cuántas veces? Sabes, una de las cosas que me llama la atención es que Pedro mismo hace la pregunta y dice, ¿hasta 7 veces? Es interesante porque en la ley judía existía también esta ley de que cuando alguien te ofendía lo podías perdonar 3 veces.
Pero una vez que tú lo perdonabas 3 veces, ya no estabas obligado a perdonarle una vez más. Y como que Pedro se lanza más allá y dice, bueno, 7 veces no estaría mal el que perdonara a mi hermano. Como diciendo, no solamente 3, sino lo doblego y todavía lanzo una más, por si acaso, ¿verdad? Se necesita. Y el Señor lo sorprende y le dice, no te digo, dice en Mateo 18:22, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. ¿Qué está diciendo aquí el Señor con este punto? El punto que Jesús le está dejando claro a Pedro y que hoy también te lo hago saber a ti es que, amado, si tú estás contando las ofensas, ya ahí ya estamos mal. No podemos estar contando las ofensas que las demás personas cometan en contra tuya. Lo que el Señor está diciendo es, no lleves una contabilidad de las ofensas que se cometen en contra tuya. Lo que tienes que hacer es siempre estar dispuesto a perdonar, a soltar, a liberar todo ese resentimiento que no te va a ayudar en el camino y no va a ser de ti una persona que va a tener, que va a estar bien. Te va a dañar, te va a enfermar. Así que, amado, tenemos que nosotros realmente darle valor a esto. Así que hoy vamos a hablar de lo que significa y de lo que no significa el soltar precisamente esto, el resentimiento. Jesús quería aclarar esto, así que nos da una historia acerca del perdón. Mira, y es interesante y te quiero llevar a esta historia porque en verdad Jesús resalta la importancia que es el hecho de que tú y yo soltemos nuestras heridas. En Mateo capítulo 18, verso 23 hasta el 27, Jesús nos narra esta historia y es la historia de la parábola del siervo que no quiso perdonar. Él pone muy claro este asunto del perdón porque es importante para ti y para mí. Por eso te estoy hablando en esta hora, en este día, acerca de una conexión que nos inspira a soltar nuestras heridas, porque esto es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Mira lo que dice Mateo 18:23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Ojo, esto es interesante. Dice que le debía miles y miles de monedas de oro. En otra versión nos dice que le debía 10,000 talentos. Esta cantidad en la actualidad sería un promedio de 12 millones de dólares. Fíjate nomás, o sea, no era una pequeña deuda, era una deuda muy grande. Y luego dice la palabra, como él no tenía con qué pagar, era obvio, no había forma, él estaba bien endeudado. Dice, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para que así saldara la deuda. En aquellos tiempos esto era muy común. Cuando una persona no tenía forma de pagar, entonces lo que tenían que hacer era ser vendidos como esclavos y servir por todo el resto de su vida y de esa manera tratar de saldar la deuda. Pero mira lo que sucede en nuestra historia. El no poder pagar, porque obviamente no había forma de que él pagara esta deuda, humanamente no podía. Él no tenía forma de pagarla. Así que al no poder, mira lo que hace este siervo. Dice, el siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Esto es lo que hizo el hombre. Esto es lo que, ¿verdad? La manera en cómo él optó por buscar que este rey tuviera misericordia de él. Y mira lo que sucede en la historia, el verso 27. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Mi pregunta para ti en este día, ¿por qué haría alguien algo como esto? O más bien, te puedo preguntar, ¿por qué debes liberar a alguien que te ha herido profundamente cuando todo lo que quieres es aferrarte a esa herida? Bueno, la palabra de Dios nos da 3 razones por las que tú y yo, a través de esta historia, de esta parábola que Jesús nos presenta, 3 razones por las que tú y yo tenemos que soltar las heridas. ¿Por qué tú y yo tenemos que soltar a quienes nos han herido? Y lo enseña aquí en la parábola de este siervo que no quiso perdonar en el capítulo 18 de Mateo. La primera de ellas, te la comparto rápidamente. ¿Por qué debo soltar a los que me han herido? Lo primero es porque Dios me ha perdonado a mí. Porque si Dios me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no entonces perdonar a quienes me han ofendido? Creo que esto es muy sencillo de entenderlo, pero a veces es muy difícil de hacerlo. Y mira lo que dice la historia. En Mateo 18:27 dice, el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Esta fue la reacción que tomó el amo cuando este siervo le suplicó que tuviera paciencia con él. Él toma la determinación y dice, está bien, voy a perdonarte completamente la deuda. Le cancela la deuda. Y sabes, esto es lo mismo que Jesús vino a hacer para contigo y para conmigo. Al tomar nuestro lugar como pecadores,
que habíamos ofendido a Dios y que teníamos una gran deuda en contra de Dios por causa de nuestras malas acciones. Jesús vino y tomó nuestro lugar y Él pagó el precio por toda nuestra deuda. Esto es lo que vino el Señor a hacer. Así que este rey representa a Dios mismo, quien se ocupó por el problema que tú y yo teníamos en esta gran deuda y pagó el precio a través de su Hijo Jesucristo para saldar la deuda que tú y yo teníamos en contra. ¿No te da gusto saber esto? Mira lo que dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, lo que está diciendo la palabra, Dios me ha perdonado. Este es el significado de la gracia. Es el hecho de que tú y yo no tenemos que preocuparnos porque Cristo Jesús vino y pagó nuestra deuda. Dios ha escogido cancelar tu deuda por medio de Cristo Jesús. Déjame preguntarte algo. Si tú fueras este siervo de la historia que estoy compartiendo contigo, ¿cómo te sentirías si la persona a la que le debes 12 millones de dólares te dijera que tu deuda ya ha sido cancelada? ¿Cómo te sentirías? Bueno, yo te voy a decir, yo me sentiría muy contento. Me sentiría en verdad agradecido. No tendría forma, manera de expresar lo agradecido que estaría yo de que se me haya perdonado una deuda tan grande. Imagínate, estaría realmente emocionado y sería con todo mundo muy amable al darme cuenta que un peso grande se me ha quitado al perdonarse una deuda tan grande como esta. Bueno, en el caso de la historia que yo te estoy compartiendo, la reacción no fue así. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que este siervo, su reacción fue muy diferente a lo que tú y yo quizás pudiéramos esperar. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 18, verso 28 al 30. Me llama la atención la reacción de este siervo. Una vez que le fue perdonado la deuda, el rey tuvo misericordia de él y le dijo, tu deuda queda cancelada, vete tranquilo. Pero este hombre, al salir de ese lugar, se topa a un consiervo y mira la manera en cómo él reacciona ante este consiervo, que por cierto también le debía dinero, pero era una cantidad mínima, tan mínima que tú te vas a asombrar de esto. Mira lo que sucede en la historia. Dice, al salir, es Mateo 18, 28 al 30, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Esto es un promedio de 17 dólares en nuestra actualidad. Imagínate la cantidad tan mínima comparada a lo que a él se le había perdonado. Es totalmente una cantidad muy mínima. Dice, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Este hombre, a pesar de que le había sido perdonada una deuda de 12 millones de dólares, no muestra piedad a un hombre que le debe una cantidad mínima de dinero. Que por cierto, te lo hago mención, es un promedio de 17 dólares lo que se le debía. Es interesante, ¿no crees? Ver esta situación, ver este cuadro. ¿Por qué crees que este hombre fue tan duro con su consiervo? Bueno, te voy a decir algo. En este punto, creo que hay algo interesante en esta historia que Jesús nos narra, porque el hombre realmente no se sentía perdonado. Este es el punto, creo, más importante de lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabes? A veces nos cuesta trabajo a nosotros perdonar a quienes nos ofenden o soltar esa herida, porque aún nosotros realmente no hemos asimilado, no estamos claros, no tenemos una firme convicción de que Dios también nos ha perdonado a nosotros. Te voy a decir algo, cuando no me siento perdonado, lo que sucede es que también yo no estaré dispuesto a perdonar. Eso es lo que está enseñándonos esta historia. Cuando me siento sin gracia, no tengo gracia para los demás. Cuando no me siento libre de mi culpa, tampoco quiero liberar a otras personas de su culpa. Esto es lo que sucede. Es más, te quiero compartir algo interesante. Cuando encuentras a alguien que es duro, prejuicioso, crítico y que se aferra a un nivel de perfección que incluso él mismo no puede sostener, es solamente por una razón. Ahí te va, es porque él también se siente culpable. Las personas que cargan con una culpa secreta culpan a todos los demás y se la pasan criticando porque no se sienten perdonados también ellos. Quienes se sienten perdonados, ¿sabes qué es lo que aprenden a hacer? A perdonar a otros. Tan sencillo como eso.
a quien la gracia de Dios se le ha mostrado, también está dispuesto a compartir gracia. Este es el punto de la historia. Así que, amado, ¿por qué razón tú y yo debemos de aprender a soltar nuestras heridas? Por esta razón, y esta es la primera de ellas, porque también Dios lo ha hecho contigo y conmigo. Mira lo que dice la palabra en Efesios 4:32: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. El perdón es mutuo, unos a otros, porque todos ofendemos. Y dice la palabra, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Así que, amado, tú y yo realmente lo que tenemos que perdonar a otros nunca, escucha bien esto, se comparará con lo que Cristo Jesús nos ha perdonado a nosotros. Esa es la primera razón por qué tú debes de estar dispuesto a soltar las heridas, porque Dios te perdona a ti y lo hace constantemente, lo hace diariamente, porque diariamente tú y yo ofendemos. La segunda razón por qué tú y yo tenemos que aprender a soltar las heridas, ahí te va, es por esta razón, porque el resentimiento te destruye. Por eso, porque el resentimiento me destruye. Por eso tengo que aprender a soltar las heridas. Esto es bien importante, amado, porque cada vez que tú das lugar al rencor, cada vez que tú das espacio al resentimiento, al odio, lo único que tú estás haciendo, amado, es dañándote a ti mismo. A veces la gente que vive resentida puede pensar que el hecho de mantener esa actitud y ese resentimiento en su corazón va a provocar algo en aquellos que le ofendieron. Te voy a decir algo, esas personas que te ofendieron probablemente ya se les olvidó. Muy probablemente están disfrutando de una rica comida mientras tú estás amargándote la vida con ese resentimiento. Mira lo que dice la palabra en el libro de Job capítulo 5 verso 2. El resentimiento mata a los necios. Eso es lo que hace el resentimiento. La envidia mata a los insensatos. Así que, ¿qué es lo que sucede con el resentimiento? Tú mismo te estás haciendo daño. Es como tomarte un vaso con veneno y esperar que el efecto lo reciba quien te ofendió. Eso es lo que hace el resentimiento. Por eso en la historia que Jesús comparte nos da este ejemplo. Aquí en Mateo 18, mira lo que dice el verso 33 al 34. En esta historia que Jesús cuenta, cuando el rey escucha que este siervo, a quien él le había perdonado 12 millones de dólares, va y casi asfixia a un hombre que solo le debía 17 dólares. Esto es lo que hace el rey. Obviamente se molesta porque si él tuvo misericordia del siervo, ¿por qué él no podía tener misericordia de su consiervo, que por cierto le debía una cantidad insignificante a lo que a él se le había perdonado? Bueno, mira lo que hace este rey. Dice Mateo 18, 33 al 34. Siervo malvado. Pues seguro que sí. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuál es el punto de esta historia? Que cuando tú determinas guardar resentimiento en tu corazón, sabes, eso va a ser una tortura emocionalmente para ti. Y este es el ejemplo que Jesús nos da. Lo que hace este rey prácticamente es lo que nos está diciendo Dios, que va a suceder contigo y conmigo cada vez que nos aferramos a nuestras heridas y no decidimos soltarlas. Lo que va a suceder es que vamos a lidiar con ese resentimiento y será una tortura para ti y para mí. Te voy a decir algo, el resentimiento no se puede curar hasta que lo sueltas. Cuando tú te aferras a las heridas, lo que vas a hacer es destruir tu paz interior y esa felicidad que deberías de estar disfrutando. Sabes, no solamente esto, no solamente te roba la paz, pero aún los estudios médicos publican que también este tipo de comportamientos, cuando nos aferramos a nuestras heridas, también nos afecta y trae problemas físicos a tu vida. Tú y yo tenemos que estar conscientes de esto. Así que, amado, por ningún motivo conviene que tú y yo nos aferremos a nuestras heridas. ¿Por qué? Porque nos destruye, nos hace daño. Esto es lo que te estoy diciendo. Por eso Job no se equivoca en el capítulo 21, verso 23 al 25. Dice esto: hay quienes llegan a la muerte felices y tranquilos. Fíjate lo que está diciendo Job. Hay quienes llegan a la muerte felices y tranquilos y otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. ¿Conoces a alguien que es muy conocido por esa amargura que le hace, que le identifica? Sabes, amado, Dios no diseñó tu cuerpo ni tu vida para que vivas resentido. Tenemos que aprender
a soltar nuestras heridas. Y una de las grandes razones por qué debemos de hacerlo es porque te destruye, te daña, te afecta el hecho de que tú cargues con la herida. La tercera razón y última que te quiero compartir es porque tú y yo necesitamos el perdón de Dios diariamente. Tú y yo necesitamos el perdón de Dios diariamente. La Biblia enseña muy claramente que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. ¿Quieres ser perdonado? Esa es mi pregunta para ti. Bueno, si tú quieres ser perdonado, necesitas ser congruente. Así como tú necesitas el perdón, también tú tienes que estar dispuesto a ofrecerlo. Mira, esto es tan sencillo y tan importante que tú y yo lo entendamos, porque el perdón realmente es un estilo de vida. Día a día vamos a estar expuestos a que las personas nos ofendan. Y te voy a decir algo, y tú también vas a estar expuesto a ofender a los demás. Así que, qué mejor que tengamos crédito tanto para recibir el perdón como para también ofrecerlo. Y de esto se trata, amado, lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Así que alguien le dijo, bueno, alguien se acercó a John Wesley, uno de los reformadores del cristianismo, y le dijo, ¿conoces a esa persona? Yo nunca le podría perdonar. Y Wesley le dijo, entonces espero que nunca peques. ¿Por qué? Porque la única razón que tú no estés dispuesto a perdonar a otros es el hecho de saber que tú nunca vas a ofender a nadie. Pero sabes, amado, esto es una vía de dos carriles. Tú ofendes como también otros te ofenderán a ti. Por eso, en esta historia, Jesús mira lo que dice en el versículo 35, regresando a este rey que había perdonado la deuda y a su siervo. Mira lo que dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Qué significa esto? Que no solamente se trata de perdonar de labios, sino también perdonar de corazón. Esto tiene que ver, amado, emocionalmente, estar dispuesto a soltar las ofensas. Así que, amado, cuando tú y yo hacemos esto, ¿sabes qué? Vamos a estar liberando un montón de cosas que afectan nuestra vida, nuestra salud, emocionalmente, espiritualmente, aún relacionalmente. En nuestro trato para con los demás también nos afecta. Así que, amado, te he compartido 3 razones por qué tú tienes que estar dispuesto a soltar tus heridas. Ahora, la pregunta y en el terreno práctico es cómo suelto esas heridas, porque sé que hay personas que les cuesta trabajo hacerlo. La pregunta sería entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué hago con mi ira cuando tengo algo en contra de una persona? Te voy a dar rápidamente un consejo muy práctico. Lo que tú tienes que hacer es déjaselo a Dios. Tan sencillo, déjaselo a Dios. Mira lo que dice la palabra en Romanos 12:19. No busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue, pues en la Biblia Dios dice, yo le daré a cada uno cual su merecido. Yo le daré a cada cual su merecido. ¿Sabes? Dios sabe cómo tratar estos asuntos mejor que tú y que yo. Así que mi consejo te lo diría en este día, amado. ¿Cómo puedes tú soltar tus heridas? Muy sencillo. Déjaselo a Dios. Deja que Dios se encargue de eso. Tú no lleves contigo ese resentimiento. Es lo mejor que puedes hacer. Lo segundo también que tú puedes hacer es deja que la gracia de Dios sane tu corazón. O sea, sánalo con la gracia de Dios. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. La única manera en que puedes soltar cualquier herida y que ya no te controle más es que sanes por medio de la gracia de Dios. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no estás dispuesto a soltar tus heridas, ya no vas a alcanzar gracia. Pero si tú estás constantemente dando gracia, o sea, recibiendo gracia, entonces vas a estar dispuesto para que también recibas gracia de parte de Dios. Es lo que está diciendo. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Me encanta lo que dice aquí la palabra y lo pone muy claro. Si tú dejas de alcanzar la gracia de Dios y no quieres perdonar y soltar las heridas de los demás, ¿sabes qué es lo que está diciendo la Escritura? La Escritura lo que está diciendo es que también vas a acumular amargura en tu corazón y vas a contaminar a otros con esa amargura. ¿Has conocido a alguien que está amargado? Qué feo, ¿verdad? Y qué mal es eso, amado, simple y sencillamente porque no estamos dispuestos a soltar nuestras heridas. Así que deja que la gracia de Dios sane tu corazón y no lidies con eso. Mira lo que dice 1 Pedro 2:24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Ese fue el propósito.
por el cual Cristo Jesús vino a este mundo y dio su vida en la cruz, para que tú y yo recibiéramos sanidad. Así que, amado, que esa gracia abundante que Cristo vino a darnos a través de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, traiga sanidad a tu corazón. Así que, ¿cómo puedo soltar mis heridas? Dejando que la gracia de Dios, quien ya hizo la obra por ti, te sane. Deja que la gracia de Dios te sane. Y por último, necesitas tú clavar en la cruz tus heridas. Así como Cristo Jesús llevó a la cruz todas nuestras enfermedades, todas nuestras maldades e iniquidades, tú y yo también, de una manera espiritual, tenemos que hacer lo mismo, poner en la cruz todo aquello que no nos ayuda. Mira lo que dice la palabra en Romanos 6, verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué significa esto? Significa que mi inclinación natural para estacionarme en lo malo ya no está en mí. Eso es lo que significa. Simple y sencillamente lo pongo en la cruz. Yo no voy a cargar con esto. Yo se lo voy a dejar al Señor. Voy a descansar en su gracia, que es suficiente para ayudarme a soltar mis heridas, y lo importante también es voy a ponerlas en la cruz. ¿Quién soy yo para andar cargando con esto? Si Cristo Jesús pagó el precio de mi deuda tan grande que estaba en contra mía, ¿por qué yo no puedo también soltar las ofensas, las heridas que otros me han hecho? Permíteme hacerte una pregunta muy importante y con esto concluir. ¿Qué tanto en verdad deseas sanar de ese daño que has sufrido? ¿Qué tanto en verdad deseas sanar de ese daño que has sufrido? Probablemente en tu mente existen personas que todavía, cuando piensas en ellas, todavía sientes en tu corazón ese resentimiento. ¿Por qué no me permites orar en esta mañana y en esta hora aprovechar tú y yo que la gracia de Dios todavía está vigente para nosotros, para soltar esas heridas y no cargar más con ellas? ¿Por qué? Porque no vale la pena, porque Dios te llamó a vivir en libertad, porque su gracia es suficiente para con nosotros. Hoy en este día Dios te está invitando para que podamos nosotros soltar todas esas heridas que en ocasiones nos han hecho tanto daño. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que Él nos dé gracia en este día y nos permita soltar todas nuestras heridas? Padre, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes en este momento de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas, mi Dios, lo importante que es perdonar también las ofensas que los demás han cometido en contra nuestra. No solamente el perdón, Señor, lo recibimos de parte tuya, pero también debemos de estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. Hoy en este día, Señor, nos enseñas y nos inspiras a soltar las heridas, que no debemos de cargar con ellas, porque el cargar con ellas representa, Señor, una vida miserable, una vida, Señor, que no nos va a permitir disfrutar de las bendiciones que tú tienes para nosotros, y no nos queremos perder lo mejor de ti para nosotros, Señor. Por eso tú has establecido el camino del perdón, por eso tú nos enseñas a soltar nuestras heridas. En este día, Señor, oro por aquellos corazones que han sido heridos, lastimados, que quizás están cargando con un fuerte resentimiento en su corazón y se les ha hecho difícil el soltar sus heridas. En este día, Señor, hay suficiente gracia de parte de ti, Señor, para que soltemos esas heridas que están afectando nuestro corazón. Es mi oración, Señor, que en esta mañana tu gracia abunde en los corazones y nos permitas a todos soltar cualquier herida que nos ha hecho daño, porque a libertad fuimos llamados, Señor, y tú ya hiciste lo necesario para que nosotros podamos vivir en esa libertad. Tú nos has perdonado una deuda tan grande y hoy nos estás invitando a perdonar aquellas deudas de personas que han cometido en contra nuestra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, con todo el corazón, que cada uno de nosotros estemos dispuestos, Señor, a soltar nuestras heridas, porque de esta manera vamos a poder entrar a una vida más abundante y de más grande bendición para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Amados, que el Señor te permita y me permita a mí el hecho de nosotros aprender a soltar nuestras heridas. Este es el tiempo, este es el día para que tú y yo caminemos en completa libertad. Que Dios te bendiga y te guarde, y gracias por acompañarnos en esta experiencia de domingo. Bendiciones a todos.